Bueno, el último punto, gracias Cecilia, el último punto entonces que vamos a plantear en estos temas que estamos hoy presentando es la reseña jurisprudencial. Y en la reseña jurisprudencial, una vez más, tenemos que reiterar que nuestra intención con la reseña es señalar aquellos aspectos que son relevantes. No es nuestra intención profundizarlo porque quizás lo que nos queremos detener es más que todo en presentar los casos para que nos pueda servir a todos de guía por dónde andan las líneas jurisprudenciales. Así que lo que hacemos acá es presentarlos como una suerte de alarma, si uno quiere, después cada uno tiene la posibilidad de profundizarlo. Además, el otro aspecto interesante, ahí nos pasamos uno, ¿no? Volvemos para atrás. El otro aspecto interesante es que también hacemos nosotros un pequeño resumen para aquel que quiera tener justamente una visión más condensada del tema. Bueno, y acá empezamos con un fallo nada menos que del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, un fallo realmente muy importante porque se refiere al sistema SIRCREP, un contribuyente, quizás como tantos contribuyentes, que padecen de este sistema porque resulta que por un lado aparecen las retenciones que se hacen por sistema SIRCREP, por otro lado tiene un saldo a favor importante, y entonces la Corte, en este caso, el New First Class, ha dispuesto en un fallo realmente reciente que se excluye a la parte actora, al contribuyente del sistema SIRCREP, hasta tanto se produzca la compensación del crédito fiscal originado por el saldo a favor, en función que ese saldo a favor cuadriplica el impuesto determinado de la declaración jurada. Fíjense lo importante de esto. Los contribuyentes, justamente esto es lo que estaban señalando, por lo menos agotar el saldo a favor para después seguir con el sistema. Esto tuvo acogida entonces en esta sentencia del Tribunal Superior. Continuamos entonces en un segundo caso, que esto viene a marcarnos también una posición controvertida respecto de las acciones declarativas de certeza de impuesto a las ganancias por ajustes por inflación. Ya habíamos contemplado en la reunión anterior algún antecedente a favor, ahora es uno en contra. En la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, en el caso Robafar Argentina, que ha dicho que se rechaza la acción declarativa de certeza que había solicitado el contribuyente justamente para poder aplicar el ajuste por inflación impositiva, y con este argumento que el grado de complejidad que tiene la aplicación del sistema excede el marco acotado de la acción declarativa y por lo tanto la misma es rechazado. Esto, insisto, en línea opuesta a la que habíamos señalado en la reunión anterior de otros antecedentes. Pasamos al otro caso, que está referido, un caso que está referido al tema de los aportes previsionales y de las obras sociales. Muy importante este tema de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico de la Sala B. Y esto viene a cuenta de, a los efectos del piso de punibilidad que tenemos en los aportes previsionales. El punto es si consideramos solamente los aportes previsionales o también incluye las obras sociales. Este es el punto que dilucida la Cámara en la causa Avenida Corrientes 1612. Dice que ambos conforman ese subsistema que integra el SUS, que está incluido por las obras sociales, y por lo tanto la sumatoria tenemos que considerar a los efectos del piso. No corresponde decidir ningún concepto, o sea que esto viene a cambiar de alguna manera la posición que se tenía con anterioridad, por eso la importancia que tiene este fallo. Seguimos adelante y pasamos a un contribuyente. Este fallo viene de Mendoza, de la Cámara Federal,
un contribuyente que se lo había excluido del monotributo, esa exclusión de derecho que todos conocemos, en razón de que la administración tributaria había relacionado los consumos, los gastos, esos superaban al máximo permitido por la categoría. Sabemos, esta es una razón de exclusión de derecho, pero lo importante que acá se rechaza la exclusión, o sea, esa actividad administrativa rechazada, porque de la pericia contable que la defensa presentó el contribuyente, o la contribuyente en este caso, llegó a demostrar que tenía otros ingresos, ejemplo, ingresos de cuotas alimenticias, que resultaban suficientes para justificar los gastos detectados, y entonces no había tal disparidad. Importante también este fallo que viene de Mendoza. Seguimos adelante con otra causa también importante. Es una causa que viene de la Cámara de Apelaciones, pero del trabajo, un dato interesante para tenerlo en cuenta, dos conclusiones del caso Rinaldi. Primero, la procedencia de responsabilidad solidaria en el caso de la subcontratación a una empresa contratista, es decir, la aplicación concreta del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y es la segunda conclusión importante de esto, el punto anterior en contra del contribuyente, el segundo, el punto a favor, porque concluye la Cámara de Trabajo que no tiene obligación de entregar los certificados de trabajo, o sea, lo que establece el artículo 80, pues ello constituye una obligación que es propia del empleador y no es justamente el responsable solidario. Muy bien, vamos a otro antecedente jurisprudencial. Vuelve a plantearse el tema del beneficio de la reducción de las contribuciones previsionales, el decreto 814. En materia de seguridad social, queremos plantear esto porque hay cambios de los jueces en la composición de las salas, entonces esto tenemos que seguirlo muy de cerca. En este caso, Carlos Isla sigue la posición tradicional que conocemos, o sea, para definir las pymes tenemos que definir las pymes con los valores actualizados y no sin actualizar como lo pretende hacer la administración tributaria. Esto, por eso decimos, sigue exactamente la misma línea, pero hay un hecho que tenemos, esto es la sala 2 de Seguridad Social, pero hay un hecho muy curioso que acá estamos destacando. Fíjense que en esta causa el voto es por mayoría de Herrero y Laclos, que son dos de los jueces, y en disidencia Dorado. Esta causa es del 30 de diciembre, pero del 21 de noviembre, la misma sala tiene en otro caso, la Zulemita, la misma sala, una posición en disidencia de Herrero y Dorado que se suma a la mayoría. Así que fíjense cómo a veces la votación puede llegar a cambiar. Obviamente en este segundo antecedente fue en sentido contrario con los mismos jueces y con una diferencia de días. Importante entonces esta aclaración. Seguimos adelante y vamos a también a recordar también de la sala D y también del mismo caso Carlos Isla, que, y esto, insisto, lo recordamos por el cambio de composición de las salas, que el seguro de caución es considerado como sucedáneo válido para cumplir el requisito del depósito previo, que como sabemos se requiere para cuestionar sumas en seguridad social. En realidad, lo que está haciendo la Cámara es aplicar el sentido que tiene la Corte en el caso Orígenes FJP, que es del año 2008. O sea, esto va en buen sentido. Adelante. Vamos a ver ahora un caso también de seguridad social de la sala 3, referido a prescripción de las acciones por cobro de contribuciones y aportes. Bueno, obviamente acá se concluye, como todos sabemos, las prescripciones de 10 años,
Pero lo interesante, fíjense lo interesante, que la sala 3 dice que se aplica la prescripción desde el devengamiento, o sea que no aplica el mecanismo que tiene la ley de procedimiento tributario, que para algunas tendencias se aplicaría. No es esta la posición de la Cámara. Entonces no tenemos que esperar para contar la prescripción el 1 de enero del año posterior, sino sería a partir de ese momento del devengamiento del periodo que está en cuestionamiento. Otro caso interesante también que tenemos de seguridad social. Pasamos a otro tema que está referido a la ganadera Arenales. Aquí otro tema realmente interesante, penal tributario. Tenemos dos tipos de beneficios, artículo 3, artículo 4. Esto es importante, este tema, porque uno es un delito de resultado, otro es un delito de peligro. ¿Y qué ocurre? Más de en una oportunidad intenta establecerse un concurso ideal cuando no se llega al piso de punibilidad, que es el criterio que tiene la Administración Tributaria. La Cámara en la sala B dice que no hay tal existencia, por lo tanto, si hay un delito de resultado, si hubo un perjuicio real al fisco, si ese perjuicio al fisco no llega al piso de punibilidad, imposible de pasar al delito de peligro, que no tiene justamente el umbral de punibilidad. Importante sentencia de la Cámara. Y hay un caso que nos viene ahora de la Cámara de San Martín, también muy importante. Aquí se discutía el acogimiento a una regularización de la ley 27260 de una SRL, pero con la particularidad de que el socio gerente estaba procesado por un delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Pero quien había hecho el acogimiento era la SRL, respecto a la cual no había restricciones, como establecía, como todos recordamos, la ley 27260. Pese a esto, la Cámara de San Martín, en el caso Fasano, llega a la conclusión que no procede el acogimiento a la SRL, porque sería beneficiar al socio que terminaría utilizando el ropaje de la SRL para beneficiarse con el acogimiento. Otro interesante antecedente de que nos viene de San Martín. Seguimos adelante y ahora lo vamos a hacer con uno de los tantos incidentes que se vienen resolviendo en la causa madre HSBC, en una resolución realmente importante que llega a la conclusión la Cámara de Apelación en la Sala B de la irrelevancia de la prescripción administrativa respecto al proceso penal. Es decir, si como consecuencia de las normas de la Ley 11.683 se llega a la conclusión que prescribió la obligación tributaria sobre la cual existe una denuncia penal, esa prescripción impositiva administrativa no juega respecto al proceso penal y entonces el juez sigue analizando esta cuestión. Seguimos adelante ahora y lo hacemos respecto de otro tema que tiene alguna vertiente parecido al anterior, en este caso la determinación administrativa de la deuda tributaria que hace la Administración Tributaria, que no es una condición de procedibilidad del proceso penal. Esto es la causa HSBC y esto sigue la línea jurisprudencial que todos conocemos. Es decir, la ley de procedimiento tributario lo que dice, hay que hacer la determinación tributaria, hay que determinar la convicción administrativa y a partir de ahí viene la denuncia penal. Lo cual no significa que la determinación tributaria sea una condición o causal de procedibilidad para el proceso penal. O sea, esto sigue la línea mayoritaria que todos conocemos. Adelante. Vamos a ver ahora otro aspecto, que estos están todos vinculados en la causa de HSBC. Aquí se rechaza una excepción de falta de acción
por el hecho que la FIP dejó sin efecto las determinaciones de la deuda administrativa. Fíjese qué interesante, en esta causa la FIP había ubicado a un contribuyente, en la causa HSBC, que no había declarado el depósito, hay una determinación de oficio, hay una denuncia penal. Después se llega a la aclaración que en realidad era otro contribuyente que tenía declarado ese bien, ese depósito. Por lo tanto, la primera determinación la deja sin efecto la administración tributaria y el contribuyente dice, bueno, al quedar sin efecto, entonces no puede seguir el proceso penal adelante, posición que no es compartida por la Cámara, quien dice que obviamente no liga una cosa a la otra, justamente por no ser una condición de procedibilidad, como señalábamos anteriormente. Adelante. Vamos a ver ahora la situación de la apropiación indebida de IVA por retenciones como consecuencia de la impugnación parcial de un saldo a favor por créditos fiscales apócrifos. Un caso realmente muy interesante. Este contribuyente tenía un saldo a favor de IVA, ese saldo a favor lo había compensado contra retenciones. Viene una inspección del fisco, le impugna parte de los créditos fiscales, por lo cual le disminuye el saldo a favor, y al disminuir el saldo a favor quedan retenciones sin estar canceladas, justamente porque la compensación es denegada. Y entonces el contribuyente, al estar en esta situación, regulariza la situación de las retenciones, pero lo hace a través de un plan de facilidades y no por la regulación de la ley 26.476. Bueno, la situación quedaba mal para el contribuyente, pero acá la Cámara avanza con otro aspecto que me parece que es muy importante conocerlo. Esto es de la Cámara Federal de Córdoba, porque dice que en realidad de los antecedentes no queda perfectamente demostrado cuáles son las operaciones o cuáles son las facturas que dieron origen a las retenciones en cuestión. Y por lo tanto, paraliza la causa, vuelve a primera instancia para que profundice la investigación sobre este tema. Esto nos da la pauta lo importante que es, desde el punto de vista fáctico, este tema, ¿no? O sea, la vinculación entre las operaciones, las facturas y la retención. Seguimos adelante con nuestra reseña. En este caso es la Cámara de Casación Penal, máximo nivel en materia penal, donde tiene una posición similar a la que hemos señalado en ya jurisprudencia anterior, contribuyentes que en definitiva cancelan una obligación tributaria, la cancelan con anterioridad a la vigencia de la ley 27.260, no está previsto este supuesto legalmente, ya lo hemos dicho, instancias anteriores habían dispuesto que procedía a la extinción de acción penal por pago, a pesar de no estar dispuesto a la norma legal, y este criterio es compartido ahora por casación penal. Adelante. Acá estamos ante un caso que también nos llama la atención. Un contribuyente presenta una declaración en cero o sin movimiento. La administración tributaria le hace una inspección en base a datos que recoge, le hace una determinación de oficio, le hace una denuncia penal y la justicia federal de Córdoba dice que en este caso concreto, no se ha probado el ardid idóneo del contribuyente. Y fíjense lo interesante de esto. Dice que el hecho que el contribuyente presente la declaración jurada sin movimiento o la declaración jurada con base cero por sí solo no implica el ardid con la idoneidad suficiente que se requiere para hacer caer en el error al organismo, que a su vez no siguió analizando el tema de la demostración del dolo. Acá hay un aspecto que tenemos que distinguir, esto lo hemos dicho en varias oportunidades, si el ardid que tiene la ley penal tributaria es el ardid simple o el idóneo. Posición que existe, posiciones encontradas en nuestra jurisprudencia. Aquí vuelve Córdoba
La misma posición la tiene la Sala B de la Cámara de Córdoba, en el sentido que se requiere el ardid idóneo. Es decir, no cualquier ardid da origen a un proceso penal. De ahí la importancia que tiene este antecedente que nos viene de Córdoba. Seguimos adelante en un tema que hoy nos planteó muy bien Cecilia, el tema del régimen opcional de anticipos. Este fallo es de Córdoba, un caso donde el contribuyente hace la opción, la administración tributaria la rechaza, ya esto nos explicó muy bien Cecilia, lo rechaza. ¿Por qué razón? Porque el contribuyente intenta fundamental el régimen opcional en un aumento de costos sobre los gastos. Para la administración tributaria no tenían esos gastos justificación, se lo rechaza. Vamos a la declaración jurada y cuando se hace la declaración jurada llegamos a un saldo a favor. De manera que los anticipos que se terminan pagando son mayores que la suma proyectada, a pesar de lo cual la administración tributaria liquida los intereses que fueron declarados nulos por el Juzgado Federal de Rosario, al interpretar que esta situación concreta, o sea, anticipos ingresados en exceso, no estaba contemplado en la norma legal. Adelante. Seguimos porque esta era la otra parte. Y vamos ahora a un caso que es muy importante, en la posición que viene señalando el Tribunal Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Base imponible del impuesto a los ingresos brutos, provincia de Buenos Aires, obviamente, para la comercialización de automotores 0 kilómetros. En muchos casos los contribuyentes vienen tomando como base imponible la diferencia entre ventas y costos, o sea, agravando el margen comisional, posición que no comparte ARBA, posición que no comparte el Tribunal Fiscal, porque dice que esa diferencia solamente se puede llegar a considerar cuando estamos hablando de operaciones que se han realizado por cuenta y orden de terceros con la fábrica, que no es esta la situación que se plantea respecto de la actividad de los autos 0 kilómetros que se venden. Y el segundo aspecto, que en definitiva dilucida el Tribunal Fiscal, está referido a la modificación del Código Civil y Comercial en cuanto establece justamente una mecánica de grabación del margen comisional. Dice el Tribunal Fiscal que esto no puede aplicarse en materia local porque estaría invadiendo la potestad tributaria local que existe respecto a liquidación del gravamen. Muy bien, seguimos adelante, pasamos a un caso donde se da el sobreseimiento en sede penal, que obviamente de darse este sobreseimiento no impide que exista una investigación a la determinación del impuesto en sede administrativa contenciosa. Más aún se establece cuando este sobreseimiento vino como consecuencia de la aplicación del principio de la ley penal más benigna. Seguimos adelante ahora. Y hay acá un antecedente realmente de mucha valía que nos viene del Tribunal Fiscal. Es el tema de los servicios de alojamiento que se hacen en forma exclusiva a los afiliados de obras sociales en distintos centros asistenciales. Dice el Tribunal Fiscal que estos casos se encuentran exentos del IVA. Y un aspecto importante a tener en cuenta es que la actividad que había sido declarada por el contribuyente era de alojamiento para turismo. Alojamiento para turismo que estaba obviamente grabado, a pesar que en forma exclusiva fue destinado a las obras sociales. Dice acá el Tribunal Fiscal que más allá de lo que declaró el contribuyente hay que analizar el fondo. Y el fondo no era el turismo, sino era justamente una actividad que se encuentra exenta por ser vinculada a lo que son los servicios sanitarios. Importante este fallo yacante que marca un antecedente fundamental. Sigamos adelante y vamos ahora a ver
una revocatoria que se hace la determinación del fisco en una empresa que tiene vehículos, esos vehículos dan origen a las amortizaciones, deducciones de gastos, crédito fiscal, todo impugnado por el fisco, porque eran los vehículos, pero lo que acá avanza el Tribunal Fiscal en la causa ABS es que en realidad esos vehículos que habían sido originalmente concebidos para el transporte de personas, tuvieron una serie de modificaciones y se adaptaron al transporte de carga. Entonces, dejaron de ser lo que era originalmente y por carga, entonces sí tiene derecho a las deducciones correspondientes y por lo tanto se revocó el criterio fiscal. Seguimos adelante, por favor, y vamos a ver también acá que se confirma un sobreseimiento en función a lo que había hecho el contribuyente. Este es el tema aportes de capital versus el tema de préstamos, tema que había en la reunión anterior dado Marcelo Conti, y justamente por lo que el contribuyente demostró, llega a interpretarse que era un préstamo y no un aporte de capital. Sigamos adelante. Estamos acá hablando de un caso también muy interesante, en este caso de la Cámara de Apelaciones, una empresa que en realidad hace cortos publicitarios. Estos cortos publicitarios se hacen en el país para ser utilizados en el exterior, pide el recupero como tal del crédito fiscal, la administración federal se lo deniega, la Cámara dice que corresponde porque fue realizado en el país, y aparece un argumento realmente fantástico que intenta poner la administración tributaria, que es el vínculo emocional cercano, para decir que no procede el crédito fiscal. ¿Qué es esto del vínculo emocional cercano? ¿Cómo este corto se hace en la Argentina para poder promocionar bienes de Estados Unidos y se hace con actores argentinos? Dice el fisco que estos argentinos no eran conocidos en Estados Unidos y por lo tanto mal se podía promocionar el producto que se intentaba hacerlo. La Cámara, con muy buen sentido, dice que este requisito para nada está establecido en el artículo 43 y por lo tanto procede la devolución del crédito fiscal. Bueno, vamos a ver el último caso que está referido a los alcances de los beneficios de la regularización de la ley 27260. Hay varios aspectos fundamentales. Este fallo muy importante, el JBC, es muy importante de verlo porque hay algunas conclusiones que son importantísimas para ayudarnos a pensar en cómo juega estos beneficios de liberación. Primer tema es que no se puede interpretar que el contribuyente tiene la carga de acreditar la vinculación de los bienes exteriorizados con transgresiones presuntas, respecto de los cuales se pretende liberar la acción penal, que era el criterio de la administración tributaria. El segundo aspecto es que la ley 27260 hace una enumeración expresa de las causales personales de los beneficios del régimen de exteriorización, pero no se asignó incidencia alguna a la preexistencia de un proceso penal, como sí intentó hacerlo la administración tributaria. Lo mismo respecto al Ministerio Público Fiscal, de que se consideraron excluidos de la liberación los hechos presuntos de la evasión que hayan tenido por objeto obligaciones de pago, cuya existencia posible organismo ya tenía noticia. Esto tampoco tiene nada que ver con un blanqueo, con una regularización, porque lo tenga noticia o no lo tenga noticia, esto es absolutamente indiferente. Y en cuarto lugar, y por último, es posible regularizar las obligaciones tributarias cuando hayan sido objeto de observación o de un reclamo previo del organismo de recaudación, en la medida que no se vinculen a ajuste de facturas apócrifos. Efectivamente, este requisito no existía en el régimen de regularización. Muy bien, hasta acá hemos llegado.
Bueno, quedan los últimos temas que me han consultado. Acá yo también he hecho una sistematización de todas las preguntas, así que voy a hacerlo en 3 temas y ahí vamos a tratar de agrupar a todas las preguntas que hemos tenido. En primer lugar, hay varias preguntas que apuntan a la información que tienen que hacer las entidades financieras y lo que están preguntando, ¿cuál es el monto que debe considerarse, el monto mínimo que debe considerarse a los efectos informativos? Aquí tenemos que partir de la base que ese sistema unificado, homogéneo que existe de información, ha establecido que ese valor es de $500.000. Pero esto tiene algunas consideraciones especiales porque se le da la facultad a las jurisdicciones de fijar un valor distinto, lo cual algunas lo han hecho. Así que tenemos en cuenta que puede llegar a ser por esa razón distinta. O como ustedes recuerdan que habíamos mencionado en la exposición, dijimos que podía haber cuentas que tengan un saldo final de 0. Y ahí es donde al fiscalizador tenía que analizar la cuenta en todo su proceso, porque podría llegar a ocurrir que el monto promedio de los saldos fuera superior, y en todo caso entonces tendría que hacerse la evaluación correspondiente. Con lo cual, si ese monto es 0 o ese monto es inferior a $500.000, de todas maneras podría llegar a informarse en la medida que el saldo promedio del año lo superase, ¿no? O sea, estas son las consideraciones que tenemos que nosotros tener. Segundo tema, hay una serie de preguntas que nos han realizado una vez que la Administración Tributaria determinó que aparece un determinado depósito y que ese depósito no fue declarado por el contribuyente. La pregunta es cómo sigue el tema hacia adelante. Por ahora no entramos en la situación que dijimos de contribuyentes que hicieron el blanqueo, es la situación, digamos, general. Como sabemos, lo que hace la Administración Tributaria es utilizar la presunción que tiene la Ley de Procedimiento Fiscal, la presunción de los incrementos patrimoniales no justificados. Es decir, esto es lo que utiliza para empezar con el procedimiento de determinación de oficio. En ese procedimiento de determinación de oficio tiene la AFIP que determinar los impuestos que corresponda aplicar. En todos los casos, obviamente, va a ser impuesto a la ganancia, va a ser bienes personales, y el IVA va a determinarlo en función de la actividad de cada uno de los contribuyentes. Acá tenemos que recordar una vez más la posición que se ha insinuado en la jurisprudencia respecto que la determinación del IVA respecto de una presunción no opera automáticamente, sino que hay que analizar un poco más el fondo de la actividad del contribuyente. Con eso, entonces, la AFIP lo que hace es determinar cuál es ese incremento patrimonial no justificado. Pero quiero insistir con un tema que también en la exposición lo hemos comentado. Si ese incremento patrimonial, si ese bien no declarado apareció, por ejemplo, en este año, en el año 2020, lo que nosotros tenemos que hacer es ver la fecha de incorporación real al patrimonio. Porque esa fecha de incorporación al patrimonio nos va a dar el otro tema, o sea, si esto corresponde imputar a un periodo fiscal que está o no está prescrito. Este es el otro aspecto importante para considerar. Y después tenemos, por último, una serie de preguntas vinculadas, diríamos, a la relación que existe entre el hecho que la Administración Tributaria haya detectado que había bienes, que había depósitos no declarados, pero a su vez el contribuyente se presentó en el último blanqueo de la Ley 27260. Entonces acá nos preguntan
¿Cómo termina jugando procesalmente este tema? Bueno, vamos un poco a reiterar lo que de alguna manera dijimos en la charla. Varios aspectos para considerar. El primer aspecto, si bien la ley de blanqueo está hablando a que la FIP tiene que detectar bienes no declarados, el tema es qué interpretamos por detectar bien no declarado y cuáles son los tiempos, o sea, los cortes temporales que se van a jugar. Y esto por la razón que desde nuestro punto de vista no puede decir que está detectado por la información que recibió al exterior, por el cruce de datos que hace con el banco de datos de la administración tributaria, observando que el contribuyente no lo declaró. Acá lo que se requiere es, en todos los casos, una actuación administrativa donde intervenga el contribuyente, porque acá está de por medio el derecho de defensa que tiene el contribuyente, el derecho de defensa del juicio que tiene el contribuyente. Por eso nosotros decíamos que en la fiscalización tiene que darle a conocer esto al contribuyente, el contribuyente toma nota de esta cuestión y desde nuestro punto de vista, insisto, esto no está para nada resuelto en la norma, pero desde nuestro punto de vista debería iniciarse el procedimiento de terminación de oficio, porque ahí se le estarían dando las mayores garantías al contribuyente. Ahí nos encontraríamos recién con una diferencia detectada. Una vez que tengamos la diferencia detectada y desde nuestro punto de vista con estos elementos, recién la administración tributaria estaría en condiciones de dictar el acto administrativo, con lo cual da por decaído el blanqueo y da por decaído los beneficios que oportunamente tomó el contribuyente. Vamos a pensar que si esto no es así, vamos a tener un doble conflicto con la administración tributaria. El primer conflicto vinculado a si está declarado o no, si correspondía o no, y el segundo conflicto respecto a si es correcto que decaiga el blanqueo. Por eso esta relación es muy importante de poder realizar. Y si realmente llegamos a la conclusión que decayó el blanqueo, entonces viene el otro tema, que es la determinación de los impuestos que se vio liberado el contribuyente. Entonces acá lo que tiene que hacer a través de una determinación de oficio, lo que va a tener que hacer el fisco es determinar justamente los impuestos que debe el contribuyente como consecuencia de que esos beneficios de liberación ya no existen más. Con lo cual, desde el punto de vista procesal, acá advertimos que se va a dar una suerte de doble vía parecida a la que hoy tenemos con los contribuyentes, que se les rechaza la solicitud de exención y después se les termina el impuesto, con los contribuyentes que se les rechaza la reorganización empresaria y después se les determina el impuesto. Dos actos administrativos con dos vías procesales distintos. Se nos ocurre que acá va a pasar lo mismo, porque por un lado la administración tributaria lo que va a hacer es dar por recaído el blanqueo, y por el otro lado lo que va a tener que hacer es la determinación de los impuestos que en definitiva correspondan. Y a partir de ahí, como los otros supuestos, deberá entonces necesariamente abrirse los distintos canales recursivos para uno y para otro supuesto. Muy bien, con esto hemos tratado de esta forma de contemplar entonces la mayor cantidad de preguntas, de hacerlo de forma sistemática. Así que hemos llegado a la finalización de la reunión de hoy. El agradecerles a todos ustedes por el hecho de habernos seguido durante toda la reunión y de invitarlos para la próxima reunión de este ciclo, que va a ser en julio, el 15 de julio. No va a haber feria, posiblemente, feria de las conocidas, las vacaciones de invierno todo el mundo se olvidó, así que julio va a ser un mes como cualquier otro, así que el día 15 de julio nos volveremos, Dios mediante, a juntarnos con todos ustedes
y volver a analizar estos temas que hacen a la coyuntura tributaria.